Muy buena, saca la máscara con un nuevo video. Comencemos con nuestro SG-001. Si le preguntas a alguien, cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo que describa cómo es la muerte, la mayoría de la gente saltará inmediatamente a una representación de la parca. Y con razón, la parca ha sido durante mucho tiempo la personificación de la muerte y la decadencia. Un presagio de muerte, el esqueleto encapuchado que lleva una guadaña afilada que viene a recoger almas y llevarlas al cielo o al infierno. Durante siglos los seres humanos han pensado en la parca como la muerte misma, pero él es más una encarnación de ella, un símbolo destinado a representar ese miedo demasiado familiar de no saber qué hay más allá de la vida en este frágil plano mortal de existencia. La muerte misma, la muerte real, se ve completamente diferente. Bienvenido a la historia de SCP-001. Ahora lo primero es lo primero. Para cualquiera que esté familiarizado con la Fundación SCP, lo más probable es que sepa que hay varios SCP-001. Incluso podrías pensar que sabes cuál de ellos es el real. Pero para aquellos de ustedes que son nuevos aquí, permítanos aclararles este importante contexto. La designación de SCP-001 no se refiere a una sola criatura, objeto o entidad, sino a una colección de diversas anomalías que supuestamente se mantienen contenidas en la Fundación SCP. Ahora hay múltiples explicaciones de por qué estos diversos archivos se recopilan bajo la designación compartida de SCP-001. Una explicación podría ser que esto se debe a que estas anomalías son algunas de las más antiguas contenidas por la Fundación. Por este motivo, todos los SCP-001 comparten la misma designación, porque se encontraron por primera vez antes de que la Fundación SCP estableciera el sistema de numeración que utiliza actualmente. Sin embargo, también existe la teoría de que esto no es más que una mala dirección intencional. Si optamos por creer en esta explicación, entonces podría significar que los diferentes SCP-001 son una estratagema tortuosa de la propia Fundación. En aras de mantener el secreto y la seguridad, tener muchos archivos compartiendo el nombre de SCP-001 podría ser la forma en que la Fundación mantiene la naturaleza del verdadero primer SCP como un secreto muy bien guardado. Parece plausible que los múltiples archivos de SCP-001 puedan ser un intento de la Fundación de ocultar información. Después de todo, no sería la primera vez que esta organización secreta engaña a alguien. Pero, ¿qué es exactamente esta versión particularmente mórbida de SCP-001? Mórbida. Bueno, primero debes tener un nivel bastante alto de autorización de seguridad dentro de la Fundación SCP si deseas siquiera acercarte a acceder a este archivo. De hecho, todos los detalles sobre la anomalía con nombre en código Hombres Muertos está protegido por Helenstic, una IAC utilizada por los supervisores de la Fundación, también conocidos como el Consejo O5. Una IAC, para aquellos que aún no lo saben, es una forma avanzada de inteligencia artificial que la Fundación desarrolla y utiliza para manejar partes de su archivo de anomalías. ¿Qué significa eso para SCP-001? Bueno, es bastante simple. Los responsables de la Fundación quieren que este archivo permanezca seguro. O podría ser porque el Consejo O5 está ocultando algo que los miembros del personal general no deben conocer. Al superar toda la seguridad adicional que rodea a este archivo en particular, nos enteramos de que SCP-001, o este al menos, es un anciano. Un hombre de 84 años, para ser precisos. Espera, ¿eso es todo? ¿Ese es el gran secreto celosamente guardado? ¿Solo un anciano? No, por supuesto que no es solo un anciano. Los miembros de más alto rango de la Fundación no pasarían por tales problemas por un hombre común. Este hombre en particular se ha vuelto uno con la muerte. No con la parca, no, con la muerte misma. El mismo concepto de muerte se ha fusionado con este individuo, mucho más interesante que un anciano normal, ¿verdad? Para ser claros, este hombre no es una encarnación o manifestación de la muerte como la parca. En cambio, se ha convertido en un recipiente para el proceso de hacer algo que alguna vez estuvo vivo en algo que no lo está. Entonces, ¿este anciano SCP-001 puede controlar la vida y la muerte? No exactamente. El cuerpo del anciano es más como una forma en que se puede influir en la muerte misma. Puede ser útil imaginarlo así. Imagina a SCP-001 como un control remoto de televisión para la muerte, excepto que en lugar de presionar botones como lo harías en un control remoto, debes quitar o alterar partes del cuerpo del anciano. Y al hacerlo puedes manipular el proceso de la muerte, aunque solo sea de forma limitada. No se ¿Qué? puede, por ejemplo, evitar permanentemente que la muerte exista u ocurra, evitando que todos en el mundo mueran. No es así como funciona SCP-001.
Aquí te dejamos un ejemplo. A SCP-001 le quitaron la lengua y sufrió daños en los tímpanos antes de que la Fundación lo contuviera. Así que como resultado de esas alteraciones en su cuerpo hay menos eventos de tratos con la muerte en la era moderna. ¿Ves lo que queremos decir? Cambiar a SCP-001 cambia el funcionamiento de la muerte, pero no necesariamente evita que suceda. Así que en esencia, aunque hay parámetros, SCP-001 es la forma en que la Fundación controla la muerte misma. ¿Cómo decidieron proceder para hacer esto? Bueno, una vez que te lo digamos entenderás por qué el Consejo O5 quería mantener la información sobre SCP-001 en secreto. Después de realizar una serie de complejas cirugías cerebrales y varios otros procedimientos en el anciano, los supervisores lo diseñaron intencionalmente para que no pudiera percibir a ciertas personas. ¿Y quiénes eran estas personas? Lo adivinaste, el propio Consejo O5. Hacer que SCP-001 sea incapaz de reconocer los rostros de los miembros del Consejo O5 significa que la muerte tampoco puede ver o percibir a los miembros del Consejo. Todas esas piezas encajan para formar un rompecabezas particularmente inquietante. Al manipular a SCP-001, el Consejo O5 se ha hecho efectivamente inmortal. No pueden morir, ni envejecerán, ni decaerán como los seres humanos mortales normales. La muerte todavía ocurre, por supuesto. Otros seres pueden morir, pero los miembros del Consejo están exentos de esa ley fundamental de la naturaleza. La Fundación cree que SCP-001 fue creado inicialmente por un grupo oculto conocido como el Círculo Eterno. Gracias a los registros recuperados de la sede del Círculo en Londres, la Fundación SCP ahora sabe que ellos fueron los responsables de fusionar al anciano con el concepto de la muerte. Cuando su personal recuperó por primera vez a SCP-001, el anciano estaba frágil, en malas condiciones físicas y apenas respondía a estímulos externos. El personal de investigación creía que debía haber sufrido un trauma severo a manos del Círculo Eterno, evidenciado por los símbolos circulares que habían sido tallados en su espalda. Y también el hecho de que todas las partes de su cuerpo habían sido modificadas. Dentro del archivo de este SCP-001 hay una carta directamente del propio Consejo O5, explicando sus razones para usar al anciano para volverse inmortales. Justifican sus acciones afirmando que tienen una gran experiencia en contener anomalías y mantener en funcionamiento la Fundación SCP. Para ellos, esta es una razón perfectamente válida para eximirse de la muerte. En lugar de envejecer, retirarse y morir para luego ser reemplazado por nuevos miembros de los supervisores. Por supuesto, afirman que su inmortalidad no es para su propio beneficio, sino para el bien de la Fundación como organización y, por extensión, del mundo en su conjunto. El Consejo también prometió que el mismo estado de excepción por muerte se extenderá más tarde a otros miembros vitales del personal. Sin embargo, según Elias E. Helenstig, que custodia el archivo, ningún personal ha sido considerado para el estado exento de muerte en el futuro. En otras palabras, el Consejo O5 estaba mintiendo y su intención era guardar la tarjeta Libérate de la muerte para sí mismos. No pasó mucho tiempo antes de que el propio Comité de Ética de la Fundación se enterara de lo que estaba haciendo el Consejo, y naturalmente tenían algunas preocupaciones. Según un informe emitido por el presidente del comité, Odongo Tejani, la forma en que el Consejo O5 estaba usando a SCP-001 para prolongar sus propias vidas era inmoral e inhumana, incluso según sus propios estándares extraños. Al utilizar a este pobre y frágil anciano para su propio beneficio, el Consejo había deformado la forma natural en que debería funcionar la muerte y había amenazado con desequilibrar de forma anómala las mismas leyes naturales. El comité de ética no tuvo opción más que enviar su propio destacamento móvil, conocidos como Omega 1 o la mano siniestra de la ley, para rectificar la situación. Su misión: detener a todos los miembros del Consejo O5 en su próxima reunión, destituirlos de sus cargos y reemplazarlos con candidatos de alto rango dentro de los rangos inferiores de la Fundación. Finalmente, también planearon neutralizar a SCP-001, limpiando la casa y eliminando la tentación de que futuros miembros del Consejo se hicieran inmortales. En resumen, era un golpe. El Consejo O5 iba a ser derrocado por su propio comité de ética. Por supuesto, el Consejo estaba más que preparado para esto y tenía su propio destacamento móvil a mano para defenderlos contra el complot. Alfa 1, también conocidos con el nombre de la Mano Derecha Roja. Los legendarios lacayos del Consejo O5 se enfrentaron con la mano siniestra de la ley. Se cree que el misterioso administrador de la Fundación también hizo que su propio destacamento móvil personal, posiblemente Rage 1, también llamados la Silla de la Conciencia, entrara en la refriega. En otras palabras, estábamos viendo un baño de sangre de guerra civil absolutamente loco de tres bandos de la Fundación. ¡Qué emocionante!
Las imágenes de Sí. seguridad mostraban a estos tres grupos involucrados en un tiroteo dentro del sitio 01, utilizando el entrenamiento y las tácticas de la Fundación entre sí en lo que probablemente fue la batalla más épica de todas sus vidas. Era un caos absoluto, el aire estaba cargado de gritos y pólvora. Las cámaras también captaron a un grupo de hombres y mujeres que yacían cerca del sitio 01, muchos heridos pero aún vivos. Impresionante dado que muchos de ellos habían recibido disparos en la cabeza. Así es, se suponía que eran miembros del Consejo O5, que aún no podían morir a pesar de haber recibido un disparo. No está claro cuál de los destacamentos fue el responsable. El comité de ética solo tenía la intención de que la mano siniestra de la ley asegurara a los miembros del consejo. Bien podría ser que estuvieran atrapados en el fuego cruzado que ocurrió mientras los equipos de la mano siniestra de la ley y la mano derecha roja Rayos. luchaban, a menos por supuesto que el destacamento del administrador fueran los que intervinieron y dispararon al consejo. A través de todo el caos que se había desencadenado, SCP-001 todavía estaba en su celda, y no estaba solo. Una figura desconocida había obtenido acceso de alguna manera y conversó con SCP-001. El hombre continuó diciéndole a SCP-001 que la Fundación se equivocó al alterar la naturaleza de la muerte y contó una historia. Dijo que una vez había presentado documentos sobre anomalías para una organización desconocida, pero que no podía vivir con el horror de lo que implicaba su trabajo. Así que el hombre vendió todos sus archivos a un grupo de 13 personas, el Consejo O5. Luego pasaron a formar una organización completa, la Fundación SCP como la conocemos. El hombre luego declaró que estaba disgustado con la forma en que la Fundación había utilizado a SCP-001, cómo los miembros del consejo habían diseñado al frágil anciano para hacerse inmortales. Había esperado a que fueran una fuerza para el bien, manteniendo al mínimo cualquier mal necesario. La figura desconocida le dijo a SCP-001 que el conflicto entre el consejo y el comité de ética había ocurrido muchas veces antes, con muchas otras versiones del anciano. SCP-001 anteriores previamente fusionados con el concepto de muerte. Luego ayudó a SCP-001 a identificar a los miembros del consejo, poniendo fin a su inmortalidad, prometiéndole al anciano débil y cansado que finalmente podría descansar. El hombre misterioso desconocido afirmó que siempre estaría en el poder. El Consejo O5 siempre lo traería de regreso. Después de todo, él era su testaferro, su líder, el mismísimo administrador de la Fundación SCP. Al final, el propio administrador decidió dejarse morir también. Quizás avergonzado de en qué se había convertido su organización. O quizás no lo hizo, porque alguien parece haber estado accediendo al archivo IAC Helenstic y al archivo SCP-001 usando su nombre de usuario desde este incidente. Tal vez la mano de la muerte no llegue tan lejos como nos hicieron creer. Y ahí es donde termina la historia de SCP-001. Una historia de la codicia de la Fundación en su búsqueda de la vida eterna. No debemos olvidar que la muerte no es algo a lo que temer. Después de todo, le da sentido a nuestras vidas sabiendo que algún día terminará. Pero cuando miras el tipo de monstruos en los que podemos convertirnos en la búsqueda de la vida eterna, bueno, en palabras de otro anciano sabio, a veces muerto es mejor. Ahora ve a ver SCP-001 cuál es el verdadero 001 y SCP-001 cuando raya el alba para obtener más información sobre el misterioso SCP-001. La muerte en persona no es amigo del hombre ni enemigo, es solo... Ah, bueno, mucha referencia, mucha filosofía. Termina el video, chat.